En El Ciudadano de hoy tengo el gusto de compartir con todos ustedes la primera parte de la fascinante charla con un hombre de mundo, un pensador exquisito, un escritor y un lector empedernido, pero fundamentalmente uno de los filósofos más prestigiosos de nuestra tierra. Me refiero a Jorge Lobisolo, profesor emérito de la Universidad Nacional de Salta, poseedor de una de las máximas distinciones honoríficas que una universidad nacional le puede conceder a un docente. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué estabas leyendo? No, era un libro para regalarte. Pero... Más bien estaba escribiendo sobre Saer. ¿Cómo te va? Gracias por recibirme en tu casa. No, gracias a ustedes por venir. Tenía muchas ganas de conocerte. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por recibirnos en tu casa. Tenía muchas ganas de charlar con vos. Quiero que sepas que hay mucha gente que te admira por tu trayectoria, ¿no? Pero me gustaría que me comentes quién es el ciudadano, el citadino, le citoyen, Jorge Lobisolo. ¿Quién es? Bueno, es una persona que nació en Salto, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, que originariamente nació a propósito de que allí había en la línea de frontera un fortín llamado La Invencible, lo cual hace suponer que allí se mataron muchos indios. Alrededor de eso fue creciendo esta ciudad de la provincia de Buenos Aires, que está rodeada de Rojas, Chacabuco, Junín, Arrecifes, etc. Acá viene la cuestión de lo que te decía de la ciclicidad, ¿no? De los 15 años. En Salto ¿Tomas mate? transcurre... Sí, dale. Transcurre mi infancia y mi adolescencia, digamos, ¿no? Tal vez aquellas dimensiones de la vida que me apasionaron de un modo temprano, sobre todo en la infancia, fines de la infancia, fueron, en primer lugar, las palomas mensajeras. Fui colombófilo. Luego vino el caballo, con el cual corrí algunas cuadreras en el pueblo. Después vino la guitarra, que te acabo de mostrar. La lectura y obviamente, bueno, las chicas de mi edad. Ahí cursé el secundario hasta el tercer grado y ya, bueno, como iba terminando ese ciclo, mis padres compran un departamento en Buenos Aires para que yo siguiera la carrera de filosofía y bueno, me traslado de una zona de frontera a otra, Buenos Aires. Al menos una frontera portuaria, ¿sí? Ahí realizó, entre otras cosas, que bueno, que es significativa, algo que es mi vocación, que es la filosofía, la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Eso ya corresponde al último periodo de mi estadía en Buenos Aires, de esa ciclicidad de los 15 años, ¿sí? Se conjuga allí un poco
la vida de estudiante con la militancia en ámbitos sindicales. ¿Sí? Yo no fui militante estudiantil. Me pareció más oportuno, tal vez más eficaz, la militancia en el ámbito sindical o gremial. Y ahí pasó a integrar o a formar parte de la CGT de los Argentinos, la gloriosa CGT de los Argentinos, a partir del 1 de mayo de 1968. Ahí está el famoso programa de la CGT de los Argentinos, que en ese momento estaba al mando, bueno, se crea CGT de los Argentinos, al mando de Raimundo Ongaro, y su acompañante en el orden ideológico, que era Rodolfo Walsh. ¿Sí? Fueron años que recuerdo no sin nostalgia, dado la mediocridad del sindicalismo actual, ¿no? Dada la mediocridad del sindicalismo actual. Mi estudié en Buenos Aires también, 15 años. De ahí, a consecuencias de una beca externa del CONICET, viajó a Poitiers, otro lugar de frontera, y no cualquier frontera, ¿no? Se trata de una frontera de altísima condensación simbólica, dado que ahí Carlos Martel derrota a los moros. Si no hubiera pasado eso, no sé cuál sería hoy la humanidad. ¿Cómo sería hoy la humanidad? Tuve la suerte, durante mi estadía de infancia, de tener como director de investigación nada menos que a Jacques Dont, discípulo de Jean Hippolyte, un especialista en Hegel y Marx. Y yo estudiaba en el Centro de Investigaciones sobre Hegel y Marx, y le dediqué esos años de beca al estudio de estos dos grandes pensadores. Mi estadía en Francia, en cuanto a lo particular, a lo personal, no fue, al margen de lo académico, ¿no? Al margen de la investigación, no fue realmente algo que recuerde con nostalgia. Sí recuerdo con nostalgia a este gran pensador, Jacques Dont, gran maestro, gran amigo, gran persona sobre todo. Luego fue presidente de la Asociación Internacional de Filosofía y demás. Bien. Iba a decir el mate. Concluida la beca, me voy a España. Allí fui profesor invitado por la Universidad Autónoma de Barcelona durante 6-7 años consecutivos, y este trabajo académico se alternaba con batik, collares de cerámica esmaltada, bolsos, es decir, artesanías, ¿sí? Lo que hicieron todos los exiliados argentinos en general en Europa. Concluido ese periodo, del cual tengo un hermoso recuerdo en España, fueron muchos años, y ya extrañando a Argentina, resuelvo volver. Pero no vuelvo a cualquier lugar de Argentina, vuelvo a Salta.
que no conocía por otra parte. Otro lugar de frontera. Es decir, que vemos ciclos y fronteras. Ojalá esa, como te decía en algún momento, esa condición un tanto fronteriza de la ciclicidad se detenga ahí y no pase a ser un fronterizo psíquico. No quisiera ser un borderline, como dicen los ingleses, ¿no? Dicho de un modo muy misceláneo, sucinto, ese es un periodo de la trayectoria, que podríamos decir, académica, con sus aspectos también de orden existencial. Cambiar de países, ¿no? Tras largos periodos, deja huellas en cualquier persona, ¿no? Y bueno, Sergio, aquí estamos, hablando de estas cosas que no creo que sean demasiado relevantes, no sé a quién le puede interesar. Por todo lo que me contaste, sos una persona que toda su vida fue nómade hasta que llegaste a Salta. Y bueno, Salta. acá se termina la ciclicidad, Ajá. porque hace 34 años que estoy en Salta, así que se rompió la ciclicidad de los 15 años. Es decir, está rebasada, digamos. ¿Salta ¿no? te eligió a vos o vos elegiste Salta? Fue ahí un hecho azaroso. Mira, fue un gran profesor, Eugenio Pucciarelli, persona que recuerdo con mucho cariño, que pasó por España, me encontré con él, le dije, bueno, mira, hace casi 15 años que estoy en el extranjero y extraño Argentina. Si hubiera algún cargo docente o así, me gustaría retornar, ¿no? Y me dio el número de Rodríguez Piñeiro, que era decano de la Facultad de Humanidades de la UNSA. Hablé por teléfono con él y a los pocos días llegué a Salta. Mirá, hace mucho que estás acá, 30 y pico me dijiste. Y 34 años ya. Lo suficiente como para conocer a la sociedad salteña. ¿Qué opinas de la sociedad salteña? Bueno, la sociedad salteña, las primeras impresiones, te digo, ¿no?, que tuve, pensando Salta hace 54 años atrás, no era la Salta de hoy. Se me presentó como una aldea, ¿sí? Y esto se lo digo en una película que filmó el Negro Ramírez, que seguramente lo conocés, De Humahuaca. Norberto Ramírez, de Frankfurt, Humahuaca. Me pareció una suerte de aldea promiscua e incestuosa. Esa fue la primera impresión que tuve. Yo le decía a Negro, mira, basta sentarse en una estratégica butaca del Paraíso, que era un bar que había por entonces ahí cerca del Hotel Victoria, para enterarse del diámetro de la capa de ozono, de los cambios en las estructuras elementales de parentesco, de las historias de alcoba, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, como que una aldea carente de anonimato, digamos. Sos una persona muy querida y muy respetada en la Universidad Nacional, y durante todos estos años de docencia, ¿lograste formar buenos filósofos? ¿Hay buenos filósofos en Salta? Creo que sí. Hay figuras importantes en el orden del pensamiento, surgen muy esporádicamente, no. En 34 años te podría nombrar 4 o 5 personas, que no voy a dar los nombres, pero no son muchos más, ¿eh? O 6 o 7, pongamos como mucho.
muy buenos pensadores que garantizan una buena enseñanza de la filosofía en la UNSA, ¿no? ¿Por qué si la filosofía es tan importante, no figura en las currículas, no se dicta en las escuelas, en los colegios? ¿Por qué? Es la gran pregunta que me hago y me gustaría que... Y por eso conocer tu tal vez reflexión. creo que es por el primado de lo que llamaríamos razón instrumental o tecnocientífica, etcétera. Hasta el punto te diría que, por ejemplo, en la Universidad de Harvard ya no se da filosofía, se da matemáticas. Oh, Es decir, han borrado la historia de la filosofía, desde los presocráticos hasta Heidegger, ¿sí? Y de eso es responsable el positivismo, ¿no? Es decir, en particular el Círculo de Viena en conjunción con el pragmatismo norteamericano. mira vos. Vos sabés que escucho siempre decir que nuestros niños, los argentinos, son muy inteligentes, muy talentosos, muy creativos, pero que cuando llegan a la universidad, parecería ser que cuando llegan a la escuela, se embrutecen con el sistema educativo formal. ¿Qué opinás vos del sistema educativo? Y acá hay que rehacerlo todo. Te digo porque, bueno, ya llegan deformados a la universidad. Es decir, hay que reformar, cuando digo reformar todo, es que hay que modificar todo, hay que hacerlo desde el prejardín hasta el posgrado, es decir, cubre toda la gama, ¿no?, del sistema educativo. Y las consecuencias son múltiples, sería difícil reseñarlas, ¿no? Creo que ha contribuido notablemente en esto la llamada globalización, ¿sí? Vos sabés que investigando un poco sobre... En particular Internet, diría, ¿no? Mirá vos. ¿Sí? Los chicos están todo el día con los mensajitos de texto y el intercambio de mensajes, no hay intercambio de argumentos. El mensaje es puramente pulsional, ¿no? El argumento no desapareció y la sociedad civil ha llegado a un grado de postración realmente notable. Si es que existe algo así como la sociedad civil. Yo te diría que la sociedad civil está en el chat, ¿sí? Más aún, ha traído cambios notables en distintos órdenes de la vida, ¿no? Incluso en las relaciones interpersonales. Vos sabés que charlando con exalumnos, un par de exalumnos tuyos, recuerdan siempre, entre otras cosas, ¿no?, una definición, una frase tuya que dice que habla sobre que el primer imperialismo es el imperialismo teológico. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿O qué querés decir con eso? Y eso tal vez, no sé en qué contexto lo habré dicho, que el monoteísmo judeo-cristiano es una forma de imperialismo, porque, aglutina o le concede poderes absolutos a una divinidad única, barriendo con el politeísmo de las religiones más arcaicas, ¿no es cierto? El monoteísmo comienza con Akenatón y luego se consolida con Moisés, ¿no es cierto? Vos fuiste... Y yo creo que, perdóname, ¿no? Sí. Creo que el politeísmo es la versión teológica, en ese sentido, acuerdo con lo que acabas de decir, que el monoteísmo es la versión teológica del imperialismo, porque barre con todas las... con toda esta, ¿cómo llamarlo?, con esta división teológica de la dominación que era cooperativa, porque había
divinidades múltiples, ¿sí? No un solo Dios. Yendo al campo de lo político y lo social, vos fuiste una de las personas que quizás que viviste de cerca el post-Mayo francés. Cuando alguien dice por ahí sistema democrático burgués, está diciendo gobierno de pocos ricos y muchos pobres. ¿Vos crees que eso representa el gobierno nacional actual? Sin duda, sin duda. Yo creo que el gobierno actual es lo que Bodino, un jurista del siglo XVII creo que es, llamó dictadura comisarial. Es lo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque ante las reivindicaciones sociales, ¿qué es lo primero que se hace? Sacar la gendarmería, la policía, y seguramente ahora se incorporarán las Fuerzas Armadas a propósito de la seguridad, del tema que planteó el presidente de la República, la seguridad interna también custodiada por el ejército, después de lo que dijo Alfonsín, ¿no? Que quedó fuera, las Fuerzas Armadas quedaron fuera de la intervención en asuntos internos. Las Fuerzas Armadas estaban para defender la soberanía nacional en el orden territorial, pero no para sofocar los justos reclamos de los trabajadores argentinos y los humildes y los desheredados de la tierra, a ser reprimidos por la operación conjunta de las distintas policía, gendarmería, y ahora se incorpora nada menos que las Fuerzas Armadas después de lo que pasó, ¿sí? El proceso. Recién cuando charlábamos vos hacías mención cuando vivías en tu segundo ciclo, digamos, de estadía en Argentina, hablabas nombrabas a dirigentes de la talla de Raimundo Ongaro y del mismo Rodolfo Walsh. ¿Qué pasó que ya no tenemos dirigentes, militantes, pensadores de ese nivel? ¿Qué pasó en este país? ¿No? Me gustaría tu pasó reflexión nada sobre menos eso. que el proceso. Los desaparecieron. Dicen que ¿Sí? hay una nueva forma de hacer política. ¿Vos ves que hay una nueva forma? Me gustaría extender un poquitito más sobre Sí. lo anterior. Yo creo que las figuras preclaras y con ideas de cómo llevar adelante al país, al menos en el orden sindical, ¿no? Como genuinos representantes de los trabajadores y de los sectores humildes, fueron Raimundo Ongaro, Amado Olmos, Agustín Tosco y no muchos más. Habría figuras que no alcanzaron el relieve y tal vez muy importantes, pero que no conocemos, ¿no? Pero la vida sindical argentina se ha convertido, si tenemos en cuenta el Pata Medina, que sí, hay tantos más, en una especie de gavilla delictiva, ¿no? O sea, que a propósito de eso que vos estás mencionando, hay una anécdota muy fuerte, digamos, de alguna manera, que pinta lo que fue y lo que es el sindicalismo. Cuando comenzó el proceso de formación de los primeros sindicatos, Estibador y demás, el Sur, encontraron en una reunión que se iba a hacer para conformar un sindicatos unidos en Capital Federal, llamaron a un encuentro y vinieron gremialistas, sindicalistas del interior, de la Pampa Húmeda, y encontraron a un sindicalista, esto es una anécdota, encontraron a un sindicalista a la vera del camino, que venía a una reunión, prácticamente casi muerto de inanición, y cuando lo llevaron al hospital y hurgaron entre sus cosas para saber de quién se trataba, descubrieron mucho dinero en un bolso.
Entonces el médico le preguntó, pero si tenía tanto dinero, señor, ¿por qué no compró alimento y se alimentó, compró bebida y tomó? Lo que pasa, decía este hombre a media voz, que ese dinero no es mío, es del sindicato. ¿Vos te imaginás a un Moyano diciendo eso en estos tiempos? No. Te propongo lo siguiente. A ver. Como este es un programa que dura poco, dura media hora, y la verdad que la charla contigo es muy agradable, te propongo que hagamos, que lo terminemos acá, nos demos una vuelta por tu casa y volvemos media hora más y hacemos la segunda parte con el filósofo Jorge Lobisolo. ¿Te parece? Bueno, encantado, Sergio. Jorge Lobisolo siempre fue un nómade, un hombre de frontera, como él se define, un fronterizo geográfico, que no pierde su capacidad de asombro por esta tierra, que también es de frontera, y a la que él considera su lugar en el mundo. What a wonderful Seguimos avanzando en tu ciudad. Las calles cortadas por obras son 12 de octubre, entre Junín y Pedernera. Adolfo Güemes, entre Caseros y España. La Rioja y General Paz. Avenida Constitución, entre Mitre y Vicente López. Y Alberdi, entre San Martín y San Juan. Secretaría de Obras Públicas. Salta, tu ciudad. El quirófano móvil de la municipalidad está recorriendo los barrios ofreciendo castraciones y vacunaciones gratuitas para las mascotas. Informate al 437-3490. Salta, tu ciudad. Respetar un semáforo te lleva 30 segundos y su beneficio es para toda la vida. Habilitamos nuevos semáforos en la avenida Patrón Costas. Respetalos. Salta, tu ciudad.